Y te leo textual, Pablo, dice: no compartimos esta preocupación generalizada que se ha generado con la inversión de la curva de tipos. Si sigues viendo que hay un problema y dices, ya, pero no se ha dado el problema, digo, pues, ¿qué prisa hay? Cuanto más suban las tasas de interés, cuanto más estires esa goma, más probable es que haya un accidente. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y por cómo está evolucionando la inflación y si el PPI funciona como indicador adelantado, si hay riesgos de deflación o va a venir el repunte por el efecto base que efectivamente ya empieza a sumar positivamente para los próximos meses. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que vamos a una Bueno, inflación que siga descendiendo o hay riesgo de creo, deflación? yo creo que de aquí a fin de año hay una alta probabilidad de que la inflación repunte porque cuando tú analizas, de hecho yo he hecho un vídeo que sale hoy que explico exactamente esto, ¿no? Como al final la inflación subyacente no es más que el spread entre la curva mensual del año anterior respecto a la curva mensual del año presente, ¿no? Y ese estrechamiento que se ha producido, que es lo que ha permitido que la inflación subyacente llegue al 3% en Estados Unidos, el efecto base desaparece ya a partir del mes que viene. De hecho, para que la inflación siguiese bajando y llegase a 2,87% en diciembre de este año, haría falta que todas las inflaciones mensuales de aquí a fin de año sean del 0%. Es decir, que no haya nada de inflación mensual ninguno de los meses de aquí a diciembre, lo cual es muy poco probable porque la tasa de subida de inflación mensual ha sido muy superior a eso. No creo que vaya a haber un repunte fuerte, pero es probable que nos volvamos a acercar al 4% de inflación. ¿Y eso qué va a hacer? Pues mi opinión es que lo que va a hacer es que la Fed, si bien la duda es si va a subir, además de las de julio, alguna subida adicional en lo que queda de 3, 4 reuniones posteriores, va a haber un debate, ¿no? ¿Queda una subida o no queda una subida después de la de julio? Pero lo que probablemente va a ser una realidad es que van a mantener los tipos todo el año donde los dejen, es decir, no va a haber bajadas. A la gente se le olvida que el efecto restrictivo de tener las tasas de interés al 5 y pico por ciento durante un tiempo largo mientras retiran liquidez con el programa de QT ya es restrictivo de narices de por sí, ¿no? Y algo a lo que el mercado no estaba acostumbrado. Con lo cual yo creo que vamos a tener una segunda parte del año con repunte suave de inflación, salvo que tuvieses un desplome del mercado inmobiliario, ¿no? Si los dos componentes que más afectan normalmente a la inflación son el shelter, que llamamos, que es como el 33% del peso del IPC, que está relacionado con la renta y el Owner's Equivalent Rent, que no deja de ser la forma en la que miden el precio de la propiedad, ¿no? de la compraventa de viviendas, aunque sea una encuesta. Y el otro factor es la energía. Y la energía tiene un peso mucho menor de un 7%, pero a cambio unas variaciones porcentuales muy grandes, ¿no? Y además luego tiene efectos indirectos en transporte, tiene efectos en alimentación, con lo cual la suma es algo más de lo que parece a simple vista. Va a depender de eso, ¿no? Puede pasarte que, por ejemplo, ha ocurrido, ¿no? Que la contracción que hemos tenido en términos de precio de la energía tan brutal durante los últimos 6, 7 meses ha compensado la subida en la forma en que se mide la presión de la vivienda, que ha seguido subiendo hasta hace un mes. Y ahora podría ocurrirte que empiece a retroceder la presión de la vivienda y ayudarse a que el IPC bajase, pero el crudo viene de 70, está en 76, pues que esos movimientos que a lo mejor se va hacia 80, pues compensen negativamente el efecto positivo del sector de bienes reales, de bienes raíces, perdón. Entonces, suponiendo que no hay un efecto neto ni a favor ni en contra, solo por efecto base, lo normal es que la inflación repunte un poco y se quede entre el 3,5 y el 4% de aquí a fin de año. Yo siempre decía que lo lógico era ver inflaciones superiores al 3% por esto que comentabas ahora mismo, y siempre, históricamente, siempre que la inflación había superado el 5%, había costado hasta 8 años de media bajarla por debajo de esos niveles del 3% y llegar al 2%, el objetivo de los bancos centrales. Pero yo decía, el único factor que puede hacer que la inflación caiga por debajo de esos niveles es que efectivamente sí que hay una recesión que afecte al empleo, porque entonces ya la demanda se drena y que vayamos a un esquema de deflacionario muy entre comillas, ¿vale? Porque para deflación tiene que producirse más otros efectos. Debía aparecer esto, ¿no? Una contracción del empleo importante y que coyunturalmente cayera el 3%. ¿A ti esto te parecería, dentro de poco probable que comentas, plausible?
No, yo la verdad es que creo que la economía estadounidense está viviendo un periodo muy interesante porque va como por fases, ¿no? Tuvimos la explosión en consumo de bienes, cero servicios, porque no se podía. Ahora tenemos una recesión clarísima en el sector manufacturero y en el consumo de bienes. El otro día se publicaban los retail sales y fueron muy malos, sobre todo si lo miras en términos reales, son un horror. Términos reales teniendo en cuenta la inflación, ¿no? Estás alcanzando cotas de los mínimos del 2008 y del 2020, ¿no? En términos reales. Pero a cambio tienes un sector servicios súper fuerte, ¿no? Y pesa más el sector servicios hoy que el sector manufacturero. Y es simplemente porque todavía se está gastando mucho en eso, en salir, en restaurantes, en viajes, en espectáculos, y esa parte del sector servicios es lo que mantiene viva la inflación ahora mismo, ¿no? Si, lo que es curioso desde el año 2020 es que no se producen los efectos de forma global, sino que van como en cascada, ¿no? Se van produciendo ajustes en cascada, lo cual en términos medios es muy positivo porque tiene un impacto menos negativo que si pasase todo a la vez, pero la pregunta es, detrás de todo esto está el consumidor y el consumidor tiene una capacidad de consumo X. Dices, vale, ¿qué es lo bueno ahora? Dices, lo bueno es que si la inflación se queda en un entorno cada vez más bajo, con la presión salarial que hay, tú tienes una ganancia salarial por encima de la subida del nivel de vida, ¿no? Del coste de la vida, lo cual aumenta tu capacidad de gasto. ¿Cuál es la parte negativa? Que te has comido prácticamente toda la tasa de ahorro y que los costes financieros no hacen más que subir y no van a mejorar. Se podrán mantener, no irá más, pero tienes ahí un problema latente de cómo vas a tener que reestructurar o renegociar tu deuda a medida que va venciendo. Y esto afecta al gobierno, afecta a las empresas, afecta a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, la pregunta es, ¿va a haber o no va a haber una desaceleración suficientemente profunda? Si la hay, si acabamos viendo una recesión, por supuesto que la inflación va a dejar de ser un problema, porque en un proceso recesivo ya sabes que el consumo se hunde y además la tasa de desempleo sube, ¿no? Con lo cual la incertidumbre laboral hace que la gente pues, no quiera cometer gastos que no son estrictamente necesarios, las inversiones se reducen y todo eso genera un PIB cada vez más bajo y la inflación desaparece por arte de magia, ¿no? Con las recesiones. Ya pasó en el periodo posterior al año 80, ¿no? Con las dos recesiones que provocó la subida de tipos hasta el 20%. Con lo cual, ese escenario está ahí. La pregunta es, ¿se va a conseguir lo que el mercado descuenta? Estoy un informe que decía que casi el 70% de los gestores confía en que lo que vamos a tener es un soft landing o un aterrizaje suave, pero no una recesión, y que la lucha contra la inflación se ha ganado. Ese es el mantra que nos mandan los bancos centrales, ¿no? Si eso ocurre, pues estamos en un momento idílico, porque habrán conseguido por una vez hacer lo que querían hacer, ¿no? ¿Cuál es el pero? Pues el pero es que cuando yo miro cómo han subido los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa y en otras regiones como Reino Unido y que siguen subiendo, y cuál es el nivel de endeudamiento y cómo está invertida la curva, pues yo levanto la mano tímidamente y digo, no me lo creo. Lo siento, llevo 37 años en esto, nunca he visto que esto funcione y no me lo creo. No me Es, creo que vayan a hacer un soft landing sin un efecto dramático en el mercado y que no vaya a haber un problema en el mercado de crédito y que no vaya a haber un problema en el inmobiliario comercial de Estados Unidos y que no vayan a tener efecto en los bancos y que el consumidor no vaya a sufrir. ¿Por qué? Dices, pues porque en 37 años he visto esto hacerse muchas veces y nunca ha salido bien, ¿no? Entonces, mi visión sigue siendo que mientras no quites el factor negativo de la ecuación, el resultado va a ser negativo. Y el factor negativo de la ecuación en este momento es que estás retirando liquidez al ritmo más alto de las últimas décadas y combinándolo con la subida de tipos más fuerte de las últimas décadas a nivel global, quitando China y Japón a nivel global. Con lo cual, bueno, pues ese es un poquito el argumento que me lleva a mí a tener esa visión. es verdad lo que comentas, ¿no? Y yo me he podido leer estos días varios papers de bancos de inversión, de Morgan Stanley, de Bank of America, de Goldman Sachs, y parece que, y Wells Fargo también, parece que van dando un poquito marcha atrás, están recogiendo cable, uno, respecto a la recesión económica en Estados Unidos, y dos, respecto a los precios objetivo del SP500. Están todos reestructurándolos. Pero fíjate, me llamó la atención mucho de Goldman Sachs, que es que dice que directamente no le preocupa absolutamente nada la inversión de la curva de tipos. Y te leo textual, Pablo, dice, no compartimos esta preocupación generalizada que se ha generado con la inversión de la curva de tipos. Dice, si los analistas son excesivamente pesimistas ahora, las expectativas en la curva probablemente también sean excesivamente pesimistas.
Lo dice Goldman Sachs, en su último informe. ¿Qué te parece que ahora vayan por esta línea? Es verdad que ellos hablaban de una recesión del 25% de probabilidades, pero ya decir que esto no preocupa, no sé. No sé, en septiembre del año pasado decían que el S&P iba a llegar a 3.000. ¿Qué quieres que te diga, ¿no? Trend followers, cuando pinta mal, de repente incrementan su preocupación de lo mal que pinta, y cuando pinta bien, se suben al carro del optimismo y te dicen que viva la fiesta. Que se preocupen de sus resultados, que han sido bastante malos, ¿no? Llevan bajando las estimaciones a los analistas un mes para no quedar mal. Mira, la banca de inversión tiene un sesgo, ¿no? La industria tiene un sesgo. La industria tiene un sesgo siempre a pintar las cosas mejor de lo que son, porque ganan mucho más dinero en un entorno positivo que en un entorno negativo. O sea, les va en vena al negocio. Y siempre que pueden, pues van a sacar un discurso positivo, ¿no? Yo he puesto un tuit justo antes de entrar aquí que me hace gracia, pues te da una idea de cómo son. Cuando China dijo vamos a crecer al 5% y salieron los primeros resultados de crecimiento, de producción industrial, de consumo en China en el primer trimestre del año, todos ellos, Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, no, van a crecer al 5,5 y parecía una subasta, no, al 5,6. Pues yo digo que al 5,8, van a crecer al 6%. Y ahora no hago más que leer desde hace ya un mes. Qué decepción en China, qué poca revalorización de lo que es la actividad económica a raíz del abandono de COVID-0. Bajamos las estimaciones y cuando le he mirado hoy han bajado todos al 5%. Y digo, vamos a ver, tío, esa era la estimación en enero. O sea, pegáis unos bandazos, pero es que no tienen ningún problema. La falta de respeto, y esto pasa en la industria y pasa en todo lo demás. Yo últimamente que me he estado tragando los debates de políticos me he quedado fascinado, ¿no? Lo que quiero decir es que qué poco respeto por lo que has dicho antes, que, o sea, da igual. Tú puedes soltar cualquier cosa y desdecirte 2 días más tarde y como que no ocurre nada, ¿no? Y digo, bueno, pero al final, si estás cambiando de opinión todo el tiempo, no pierdes credibilidad, ¿no? A menos que cambien mucho los argumentos. Y dicen, no, pues ellos no, ellos no tienen ningún problema, son súper positivos, luego el dato sale mal y son súper negativos. Y dices, pues que esto no aporta valor, o sea, si eso también es hacerlo yo, ¿no? Ser súper positivo cuando las cosas parece que van mejor que de lo que preveías, pues dices, pues genial. ¿Y dónde está la diferencia de cómo analizo yo al menos? Digo, no, yo utilizo los argumentos que me llevan a una visión negativa. Y dices, y los argumentos son lo que importan. Y es lo que si cambia, yo cambio de opinión, y si no cambia, no cambio de opinión. Y dices, vale, ¿cuál es el principal argumento negativo? Digo, que estamos tensando una cuerda que va a acabar explotando. ¿Por qué? Dices, porque el endeudamiento es máximo y porque estamos tensionando las condiciones monetarias en todo el mundo. Así de sencillo. De la misma manera que cuando nadie confiaba que hubiese inflación, decíamos, con este incremento de la masa monetaria y lo que habéis hecho con los programas fiscales, va a haber inflación. Y dices, vale, pues tienes que ser fiel a tus argumentos, ¿no? Y dices, si sigues viendo que hay un problema y dices, ya, pero no se ha dado el problema, digo, ¿qué prisa hay? ¿Y qué prisa tienes? Cuanto más suban las tasas de interés, cuanto más estires esa goma, más probable es que haya un accidente. Y cuanto más convencimiento haya de que no va a haberlo, más probabilidades hay de que lo haya, siempre y cuando los argumentos estén en pie. El mayor problema de 2022, ¿cuál fue? Que había una presunción de recesión casi unánime, que todo el mundo hablaba, de hecho se decía, la recesión más cacareada de la historia. De la historia, ¿no? Y por eso no ocurre. Digo, ya, pero vamos a ver, por eso no ha ocurrido todavía, no es que no ocurra. No ha ocurrido porque el posicionamiento a lo mejor era extremo en cuanto a la postura defensiva. Y dices, vale, pero ¿cuál es el problema que crees que va a llevar a que haya una recesión? No el negativismo, no, lo que están haciendo los bancos centrales, claro. Y eso ha cambiado, digo, no ha cambiado nada. Han subido la apuesta. Ahora hablan de 5,6% de tipos en el Fed, que ya veremos si se cumple, en lugar de 5,11%. Y el BCE te dice que no sabe dónde van a acabar, porque mira la inflación subyacente, ha vuelto a repuntar de 5,3 a 5,5. Entonces, la sensación que dices el argumento de preocupación sigue estando ahí.